Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Argumentos y no Insultos. Este es un espacio que hemos creado con la idea precisamente de estimular la conversación, de estimular el intercambio de puntos de vista, el intercambio precisamente de argumentos, dejando de lado lo que ya muchas veces se hace costumbre en las redes sociales, como por ejemplo descalificar a alguien con un insulto, descalificarlo con cualquier tipo de expresión que no va dirigida a una controversia con sus ideas, a contradecir sus ideas, sino a descalificarlo por su manera de pensar, por su ideología, por sus características personales X o Z. Y entonces un poco la idea es que podamos con la audiencia establecer una conversación para que la audiencia pueda también plantear puntos, plantear algunos comentarios que podamos nosotros también hacer referencia, opinar, contestar preguntas y también incluso bueno, caramba, llegar quizás a algunas ideas en común cuando sea posible. De lo contrario, no. Y a mí me gustaría hoy conversar con ustedes de varios temas, por supuesto, pero el principal que me gustaría abordar es el tema del odio, la llamada ley contra el odio, que es una ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense ustedes, se llama Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Es una ley que fue aprobada el 8 de noviembre o publicada en Gaceta el 8 de noviembre del año 2017. Una ley aprobada por una constituyente frente a la cual, bueno, el país sabe cuál ha sido mi posición. Yo fui constituyente en el año 99, considero que la constituyente que está actuando en este momento no fue elegida de acuerdo a los parámetros constitucionales, no se le preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con que se eligiera esa asamblea constituyente, cuando uno de los principios precisamente de la constitución del año 99, que por aquí siempre la tengo a la mano, es precisamente la participación ciudadana, el protagonismo del ciudadano, el ejercicio pleno de la soberanía, que no solamente se refiere al voto, sino también a la opinión sobre los temas que son de interés. Imagínense ustedes qué tema tan importante el de cambiar una constitución y que se haga sin preguntarle a la sociedad si quiere o no ese cambio. Eso es, digamos, una contradicción en sí mismo. Cuando Chávez habló de la constituyente, habló de consultarle al pueblo. Y cuando se habla en el propio articulado de que la soberanía reside en el pueblo, pues quien la ejerce a través de las distintas formas de participación, no solamente el voto. Un asunto tan crucial como es el cambio de una constitución, por supuesto que tiene que ser algo consultado. Sin embargo, pues la Asamblea Nacional Constituyente aprobó esta ley que tiene 25 artículos. Y es una ley que no nació del consenso del país. Es una ley que fue aprobada en un organismo constituido exclusivamente por personas que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. No hay ni siquiera chavistas disidentes, son personas que son militantes del PSUV en su mayoría, casi la absoluta mayoría, responden a una sola línea política y entonces crean una ley que lamentablemente se ha utilizado como un elemento de persecución política, es mi opinión. Y hemos visto expresiones de odio en distintos sectores de la política venezolana, eso es cierto, ¿verdad? Ha habido expresiones que estimulan el odio por razones ideológicas, por razones políticas, hasta por razones sociales, de distinta manera. Eso lo hemos visto en en los distintos sectores políticos. El problema es que esta ley se aplica solamente cuando se trata de supuestas o de reales expresiones de odio de personas que son disidentes con respecto al gobierno. Entonces, no he visto hasta ahora el primer funcionario público, el primer ancla o el primer invitado a un programa de los medios del Estado que utilice expresiones que generan odio, que generan discriminación. No he visto ninguno de ellos que hayan sido, digamos, de alguna manera condenados por una situación de esta naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno plantea? Que una ley de esta naturaleza es contradictoria
con lo que supuestamente es su propio objetivo, porque no nace de un consenso, nace de la imposición de un sector de la sociedad sin derecho a que el otro sector de la sociedad lo discuta, lo haya discutido. Entonces, ya de principio, pues es una ley que, en mi opinión, no, no debería aplicarse, y menos como se está haciendo. Porque además es una ley que estimula la censura, ¿verdad? Una ley que estimula la autocensura, la censura previa, y todo esto tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. Y lo otro es la subjetividad, ¿verdad? La subjetividad en cuanto a establecer qué es una expresión de odio. A mí me han dicho de todo en las redes sociales. Bueno, ¿qué no me han dicho? De uno y otro sector. Expresiones de odio, expresiones de rabia, descalificaciones, insultos, amenazas. En una oportunidad, precisamente cuando comenté sobre el caso de Óscar Pérez, en mi programa, cuando tenía el programa Vladimir a la Una, pues recibí amenazas a través de las redes sociales. Y se las envié incluso al fiscal, al William Saab, designado por la ANC, por cierto. Y él me dijo, bueno, yo he recibido miles de esas. Y yo le decía, pues yo he recibido a lo mejor muchas menos que tú, pero yo no tengo escolta, no tengo seguridad, y en fin, este tipo de expresiones no se investigan. Pero si alguien publica un tweet en el cual o se amenaza o se insulta a algún funcionario del gobierno, rapidito salen los organismos de seguridad a debatirlo. Entonces, fíjense ustedes, ahí hay funcionando de por medio eso que llaman la doble moral, el doble rasero, ¿verdad? El doble estándar a la hora de la aplicación de las leyes. Aquí dice Vladimir, efectivamente que lideriza un país debe dar el ejemplo al respecto. ¿De cuál lado estamos hablando? Yo creo que esto es válido para todos los sectores, pero fundamentalmente para el gobierno, porque a veces uno escucha a funcionarios del más altísimo nivel hablando en términos de insultos, de amenazas, de descalificación. Hemos visto que han dicho de todo. Pues y ahí no hay ni un fiscal, ni un juez que se atreva a tomar una medida. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Uno de los artículos, el artículo 2 de esta ley dice, la actuación del Estado y la sociedad dirigida a promover y garantizar la convivencia pacífica se regirá por los siguientes valores y principios. Preeminencia de los derechos humanos. Vida, paz, amor, democracia, convivencia, libertad, igualdad y no discriminación, fraternidad, justicia, igualdad y equidad de género, hermandad, diversidad, respeto, tolerancia, solidaridad, pluralidad, corresponsabilidad. ¿Cuántas de estas cosas que están planteadas en este artículo se respetan desde el poder? Me pregunto, ¿verdad? Me pregunto. Pero además, aquí el otro artículo habla del derecho a la paz. Estoy de acuerdo, el pueblo venezolano tiene el derecho irrenunciable a la paz, la convivencia pacífica y la tranquilidad pública. Se declara la República Bolivariana de Venezuela como territorio de paz, contrario a la guerra, a la violencia en todas sus formas, expresiones y manifestaciones. Se consideran contrarios al derecho humano a la paz cualquier forma de violencia política, odio, discriminaciones e intolerancia. Pero fíjense, hay una cosa muy importante. La paz sin justicia no es paz. Es imposible construir una sociedad de paz si en esa sociedad no hay justicia, si en esa sociedad no hay igualdad de oportunidades, si en esa sociedad no hay igualdad de derechos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho, por ejemplo, al uso de los medios del Estado, que son del Estado y no debería ser del gobierno, menos de un partido, ¿verdad? Y menos desde allí transmitir programas que también estimulan el odio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es para un gran debate en el cual sinceremos puntos de vista. Por ejemplo, fíjense ustedes el caso de Nigmer Evans, pero hay muchos otros casos. Yo puedo tener muchas diferencias con Nigmer Evans, pero mañana me puede pasar lo mismo que a él, porque algún funcionario considere que una expresión que yo utilicé en un tweet o en mi programa de radio o en este espacio es una expresión de odio y me pueden aplicar la misma. Incluso es tan arbitraria esta legislación y su interpretación que mañana cualquier funcionario de esos de los que aplauden hoy la aplicación de esa norma puede terminar siendo víctima de ella. Es decir, porque hay un tema de institucionalidad. Venezuela necesita reinstitucionalizarse. Y entonces en un país donde las instituciones no funcionan, sino que funcionan a capricho del poder, lamentablemente, pues una ley de esta naturaleza es una frecuente, permanente, constante y sobre todo muy seria amenaza a derechos constitucionales, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí se habla de la paz y la tolerancia. Yo recuerdo cuando en días pasados me notificaron la salida de mi programa Vladimir a la Una. Yo recuerdo que Elías Agua, con quien, bueno, a pesar de nuestras diferencias, mantengo una relación de amistad de hace muchos años, Elías Agua publicó un mensaje donde expresaba pues su amistad conmigo, como una forma de solidaridad por lo que había pasado, más allá de la diferencia. Y fíjense ustedes, un funcionario de la Asamblea Nacional Constituyente escribió el siguiente tuit: tus amistades las eliges tú, pero cuando trastocas y confundes lo que es un patriota, yo como patriota déjame decirte, y lo dice así, que estás pelando bola. Esa escoria, Vladimir Villegas, es enemigo de la patria y un traidor. Revísate, tienes un cortocircuito entre patria y amistad. No va a nombrar a la persona que dice ese infeliz comentario. Voy al fondo del asunto. El fondo del asunto es que a través de las redes sociales, un alto funcionario de la Asamblea Nacional Constituyente dice una cosa como esa, ¿verdad? Y eso puede ser la patente de corso para que cualquiera que considere que yo soy un traidor a la patria o que soy una escoria, tome medidas. Es una forma de incitación al odio. Es una forma de llamar a la agresión política, física, de cualquier manera contra alguien. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay en Venezuela, digamos, garantías para evitar que esas cosas pasen. Entonces aquí golpean a periodistas, aquí golpean a gente que sale a protestar, a los maestros, los han, también hasta les arrojaron hasta estiércol en una manifestación, ¿verdad? Fíjense por aquí, dice Ángel Armando Becerra Rangel, esa ley es para cuando salga del poder se la tome para ellos, ya que va a hacer, a ver si, o va a ser así. Bueno, es que las leyes no pueden ser, digamos, utilizadas de forma oportunista. Cuando hay una situación de esta naturaleza, pues una ley termina siendo un instrumento que lo que busca es contrario al espíritu de las leyes, que es el de la justicia. Más bien es el de venganza, el de pase de factura, ¿verdad? Joel Zambrano, es un vulgar sesgo de parte del gobierno, no aceptan críticas ni siquiera constructivas. Bueno, tan fuerte el retorno que se oye en Ranita del Jardín, sí, tenemos ese retorno, ya vamos a buscar de resolverlo. Vamos a ver si es posible hacerlo. Lo cierto es que es un punto que debemos recoger en esta conversación y yo quería, por supuesto, hacer un comentario. Aquí Sofía Méndez dice, licenciado, puedo decir que cerré mi negocito ya que desde el año pasado la situación no daba para más, los impuestos muy altos y ahora el virus nos termina de estrangular, ya no alcanza ni para comprar un pote de pintura para pasarla a las paredes o comprar una llave de grifería porque se dañó, solo para medio comer. Le digo de corazón, jamás pensé ver mi patria, mi país en esta situación. Estamos muy mal. Dios Todopoderoso tenga misericordia de Venezuela y de todos nosotros. Amén. Bueno, un comentario realmente válido y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos pasando. Lo que estamos pasando en Venezuela en este momento y, ¿verdad? Hay una confusión entre patriotismo y dictadura. Bueno, hay una confusión entre patria y gobierno, yo diría, ¿no? Por lo siguiente, ¿por qué? Porque es que quienes se encuentran quienes están en el gobierno se atribuyen pues que ellos son los únicos patriotas. Y eso no es verdad. El sentido de patria es mucho más que el sentido de gobierno. La patria es de todos. La patria es del que piensa como yo, del que piensa distinto a mí, del que tiene una visión política totalmente contraria a la mía. Así que bueno, ¿qué podemos hacer? Aquí dice Oscar Gallardo, estamos en dictaduras, alcaldes, gobernadoras, etcétera, gobernadores. Dice, estamos en dictaduras, alcaldes, gobernadores, ministros, todos gobiernan de acuerdo a sus intereses. Lamentablemente hemos perdido pues el sentido de estados y ese sentido de estado pues lamentablemente en nuestro país tenemos que recuperarlo. Por eso decimos que hay que establecer de nuevo un sistema político en el cual tengamos instituciones que funcionen.